Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos. Sea el Shalom, la paz del Señor. Les saluda nuevamente el pastor Gustavo Ariel Chiménez desde la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay, para el mundo entero, para también nuestros queridos hermanos argentinos, uruguayos que habitualmente están sintonizando esta programación, y para todos nuestros hermanos y hermanas y amigos que el Eterno así disponga que estén sintonizando para escuchar una palabra para salvación y una palabra para vida eterna. Mientras damos tiempo a que los queridos hermanos y hermanas y amigos estén sintonizando, bueno, querer agradecer al Eterno que nos ha guardado juntamente con mi esposa, Cristina María, que ahí está saludando también a toda la amada audiencia. Este viaje misionero que solemos hacer nuevamente a nuestro propio país, pero lo tomamos como un viaje misionero, puesto que estamos en ese tiempo llevando la palabra. No ha sido un viaje fácil, prácticamente ya ningún viaje es muy fácil en estos últimos tiempos de gran apostasía, pero siempre hay un remanente santo, hay un remanente que tiene sed y hambre de la palabra de justicia, y estamos muy agradecidos al Señor por todo lo que Él viene haciendo y todo lo que hará, puesto que hemos sembrado la semilla y a su tiempo cosecharemos, veremos el fruto. Así que un saludo grande a los hermanos en Argentina, tienen esta posibilidad de poder seguir recibiendo en esta forma. También agradecidos de estar en la hermosa República del Paraguay, donde ya van 24 para 25 años que estamos como misioneros, con mi amada esposa Cristina. Estamos en una etapa nuevamente que el Señor permite en esta nación, así que los pastores, líderes, hermanos que quieran el ministerio personalmente pueden comunicarse con nosotros. Estamos a su entera disposición para llevar las diferentes enseñanzas por toda la República del Paraguay. Es cuestión de tener el deseo siempre de querer aprender más de las cosas del Señor. Y habíamos quedado en la parte número 10 el año pasado sobre esta cartilla tan importante que el Señor me ha permitido realizar el año pasado: la salvación se recibe o se rechaza. Hoy vamos a seguir con la parte número 11. La idea es terminar esta temática tan importante. De hecho, otros días que estamos en diferentes congregaciones estamos ministrando otros temas que ustedes también pueden siempre estar viendo en el perfil del pastor Gustavo Ariel Chiménez, y también mencionarles aquellos que deseen los materiales que se los podemos enviar. Obviamente tienen que comunicarse con nosotros para decirles cuál es el costo y el envío. Justamente hoy estuvimos enviando Encarnación, alguien solicitó 4 cartillas, están a un precio muy accesible. La idea es por medio de los bosquejos que ustedes puedan seguir escudriñando la palabra del Señor, como así también puedan recibir todas las grabaciones en la forma que ustedes lo quieran, en pendrive, para seguir escuchando los vehículos. En este tiempo la multiforme gracia del Señor se manifiesta para que nadie quede sin la posibilidad de poder aprender la palabra del Señor. Y me parece entonces, vuelvo a repetir, importantísimo que terminemos con este material. Saludo a nuestro querido hermano Ariel La Rosa, justamente de la ciudad de Encarnación, a la familia Fernández de Buenos Aires. Que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Y quiero continuar entonces en la página 44 de esta cartilla. Nos quedan todavía unas cuantas sesiones y después veremos con qué otro tema vamos a seguir abordando. Vamos a seguir entonces en la página 44 de esta cartilla. Pero antes hacemos una breve oración. Padre, te pedimos en el nombre de Yeshua tu bendición, Padre, que tú nos des la sabiduría, el poder de lo alto para poder impartir esta palabra que no es mía, es tuya, Señor. Una palabra espiritual, una palabra que pueda formatear en nosotros también la vida espiritual, Señor, que tú anhelas para cada uno de nosotros. Y esta palabra poderosa puede ayudarnos también, como ya hemos ministrado en una enseñanza, este martillo, estos clavos, Señor, puedan ayudarnos también a crucificar la vieja naturaleza definitivamente, Señor, para dar lugar únicamente a la nueva naturaleza que viene de ti, esa naturaleza
que puede enseñarnos a amar esa naturaleza que nos puede guiar al camino de la santidad, sin la cual nadie puede ver tu rostro. En el nombre de Yeshua, Padre, pedimos tu intervención, que tú bendiga las comunicaciones y que esta enseñanza sea de gran provecho para, Señor, tu pueblo, y decimos amén y amén. Saludamos a nuestro querido hermano también Robert Denis, de la República Oriental del Uruguay. Que el Señor bendiga ricamente a mis hermanos uruguayos. Si usted fuera en el YouTube, habíamos quedado finalizando la parte número 10. Estamos empezando a ver, Yeshua seleccionará al final del proceso en el cual nos encontramos a los que le recibieron y se mantuvieron fieles hasta el final, ¿verdad? Obviamente, cuando el Señor venga, Él va a seleccionar. Algo de esto yo ya venía hablando, lo prediqué en Argentina, lo voy a predicar acá también nuevamente en Paraguay. Cómo el Señor va a separar a los justos de los injustos, a los santos de los inmundos. Va a separar, obviamente, a las ovejas de los cabritos. Va a separar a aquellos que realmente se arrepintieron, se convirtieron y comenzaron a obedecer la palabra del Señor, de aquellos que simplemente figuraron en apariencia que estaban convertidos, pero la Biblia dice que el árbol se conoce por sus frutos. Estuvimos viendo Apocalipsis 17:14, no lo busque, lo leo rápidamente porque fue algo que ya estudiamos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de los reyes. Apocalipsis 17:14, estoy recordando simplemente. Y los que están con Él son los llamados, los elegidos o los escogidos o los seleccionados y los fieles. Entonces, mi hermano, vemos que al final del proceso, de todo este proceso de la gracia en la cual nos encontramos, el Señor solamente va a seleccionar para ser parte de su futura novia esposa. Sabemos que Él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Va a seleccionar a los que le recibieron y se mantuvieron perseverantes en el camino de la fidelidad, como dice el salmista: mis ojos pondré sobre los fieles que están en la tierra. Para los santos, dice también el salmista en otra sección, para los santos es toda mi complacencia. Entonces, mi hermano, obviamente aclaramos una vez más, sobre todo por los muy nuevitos, todos somos pecadores. En un momento el Señor se nos revela, aceptamos a Yeshua como único y suficiente Salvador. Si lo hacemos de corazón, la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado, hemos sido justificados en ese momento, y entonces entramos en el proceso de salvación. Pero el proceso de salvación no termina solamente con la justificación, luego prosigue con la santificación, que yo creo que es en el proceso en el cual nos encontramos una gran mayoría, y luego el proceso de la salvación termina cuando suene la final trompeta y el Señor venga y nos esté dando un cuerpo de gloria. Entonces el proceso de salvación es la justificación, la santificación y la glorificación. Saludo al pastor Lineu Schliger, hace tiempo que no nos estamos viendo, que el Señor le bendiga a usted y a toda su familia. Gloria a Dios. Bien, sigamos ahora en Lucas 10:38. Lucas 10:38. El Señor está acá entrando en el hogar de Marta y de María, pero resulta que estas dos mujeres no tienen la misma actitud frente a la aparición del Mesías Yeshua. Saludamos también al querido pastor Miguel Omar Amarilla, también de la ciudad de Encarnación. Que el Señor me los bendiga muy ricamente. Será muy lindo poder visitar nuevamente esa ciudad tan amada por mi corazón. Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Acuérdense, ¿no? Ya vamos por 11 sesiones. La palabra recibir es la palabra que estamos enfatizando. La palabra recibir es una palabra que tenemos que profundizar, porque en apariencia pensamos que Marta le estaba recibiendo al Señor, pero realmente no le estaba recibiendo, porque ella estaba afanada y turbada. Sigamos leyendo, Lucas capítulo 10, versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Yeshua oía su palabra. ¿Cuál es la manera correcta de recibir al Señor?
Siempre lo estamos mencionando, mi hermano, no es orar de una manera religiosa, decir, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, ¡pum!, me voy. Esa no es una manera de orar correctamente. No estoy diciendo que la oración, porque es más larga, es mejor, o es más corta, es mala. Digo que tenemos que orar con conciencia el tiempo que el Señor quiera. Y obviamente el Señor mismo le dice a Marta, en este momento lo más importante es escuchar la palabra del Señor para vida eterna, para poder corregir también lo deficiente que hay en nuestras vidas. Entonces, María verdaderamente había recibido a Yeshua como hay que recibirle, con temor, con reverencia, teniendo sed y hambre de la palabra de justicia. En todo esto, hermano, que estamos compartiendo, se puede apreciar quién realmente ha recibido la salvación y quién no la está recibiendo, por más que esté en el contexto, religiosamente hablando, congregacional. Yo conozco muchas personas como pastor, ya acercándome a los 38 años de haber conocido al Señor y con toda esta experiencia, me doy cuenta rápidamente la persona que se turba cuando uno predica la palabra, la persona que empieza a moverse, se inquieta, se levanta, se va a la puerta, se va al baño, se va antes de tiempo. ¿Quién es la palabra? Es Yeshua el Mesías. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Es el camino en el cual encontramos esta palabra de verdad, y esta palabra de verdad nos va liberando del pecado y nos va conduciendo hacia la vida eterna. Entonces, hermano, una persona que no recibe la palabra, que no se deja corregir por la palabra, que no le da la reverencia, la importancia que se merece la palabra, no va a ser seleccionado en el tiempo final, porque de hecho lo venimos hablando en muchas oportunidades. Isaías capítulo 12, hay otros tantos capítulos que hablan que la ley, la Torá, el Evangelio, la palabra del Señor, va a salir de Jerusalén. Entonces, mi hermano, la palabra del Señor es fundamental también en el proceso de la salvación. Obviamente llegamos a reconocer que somos pecadores porque un evangelista, por ejemplo, nos predica. Una vez que aceptamos al Señor, viene el maestro, viene el pastor, nos sigue predicando con mayor énfasis la profundidad de la palabra del Señor, y nos vamos poniendo a cuenta con el Señor y nos vamos preparando para el día del Señor, para estar con Yeshua por toda la eternidad. Lucas 10:40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahí vemos que Marta se enseñorea, quiere ponerse en lugar de Dios, en lugar del Mesías, comienza a dar órdenes, comienza a dar directrices que no eran necesarias en ese momento. No eran para ese momento. En ese momento lo más importante era recibir a Yeshua, y recibir a Yeshua significaba, dentro de este contexto y en el contexto en el cual nos encontramos nosotros ahora, recibir con lealtad, con fidelidad, con atención la palabra del Señor, que tiene poder para limpiarnos, para corregirnos, para imprimir en nosotros la imagen y semejanza del Señor que cada uno de nosotros obviamente tenemos que recuperar. Dice verso 41, respondiendo Yeshua le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. No estaba necesariamente en un pecado de inmoralidad, de adulterio, de fornicación, pero era un pecado, la preocupación, la ansiedad, el estrés, el afán no le permitía a Marta poder escuchar la palabra para salvación y vida eterna, la palabra que le iba a direccionar, la palabra que le iba a traer el consejo que cualquiera de nosotros necesitamos a diario para poder seguir por este camino estrecho y angosto que nos conduce a la salvación y a la vida eterna. Hoy saludando a los que van entrando, María Virginia, que el Señor también bendiga su vida, su hogar. Verso 42, Lucas 10:42, estamos viendo en la sección 11 de la salvación se recibe o se rechaza, quiénes van a ser seleccionados para estar con el Señor por toda la eternidad. Los que recibieron su palabra. Los que recibieron su palabra. Hoy hay mucha liviandad en las congregaciones. Se lo habla a una persona que ha recorrido muchos lugares
y que he tenido, ¿cómo pudiera decirle?, muchas situaciones muy adversas. Adversas digo, referente a que con mis propios ojos, predicando desde un púlpito, he visto a pastores distraídos, a hermanos distraídos, que realmente en definitiva te das cuenta que no quieren prestar atención a la palabra del Señor, quieren otra cosa, por tal motivo que obviamente, como lo venimos citando en muchas enseñanzas, siempre les comento, llega el punto donde esa congregación, esa denominación no quiere saber más nada de las enseñanzas porque quiere una iglesia convertida al mundo, una iglesia que esté mimetizada con las cosas del mundo, pero esa no es la iglesia que quiere el Señor. Ese tipo de iglesia la Biblia la denomina como la gran ramera, la apóstata, la que está desviada justamente de los mandamientos del Señor. Sigue diciendo entonces en Lucas 10:42, pero solo una cosa es necesaria, solo una cosa. Y dentro de un rato vamos a ir al Salmo 27:4 para ver lo que dijo el rey David acerca de lo que es una cosa. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál es la buena parte? Escuchar la palabra que te guía al arrepentimiento, que te exhorta con amor, también con autoridad, con sabiduría. ¿Cuál es la buena parte? Obviamente, recibir esa palabra que te va a purificar, que te va a limpiar. Como dijo el Mesías en el Evangelio de Juan, ya están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis tiene un valor fundamental en todo este proceso de salvación. O sea, pretender decir que uno va a alcanzar la salvación sin obedecer la palabra, busque estas prédicas recientes que hemos dado. No hay verdadero amor si no obedecemos la palabra del Señor también. Tenemos que entender todo el proceso de salvación. Entonces, mi hermano, ¿estamos recibiendo al Señor en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿O estamos recibiendo al enemigo? ¿O estamos recibiendo la influencia del mundo? Porque recibir al Señor significa, mi querido hermano, dentro de lo que ahora estamos compartiendo, escuchar su palabra con la debida atención para practicarla, para obedecerla, para ponerla por obra. Vayamos al Salmo 27:4. En el Salmo capítulo 27, versículo 4. Decía el rey David que pasó por diferentes procesos. Obviamente el rey David tuvo sus momentos donde se apartó de la palabra del Señor. Una fue en aquel famoso censo, ¿verdad?, que no venía de parte del Señor, que era incitado por Satanás mismo. También, obviamente, en el tema del adulterio, quedándose con la mujer de Urías Eteo, mandando una carta al general Joab para que lo pusieran a Urías al frente de batalla para que muriera a propósito. Obviamente, él también en algún momento de su vida se apartó de la palabra y así regresó. Gloria al Señor. Y cuando uno regresa a la palabra, entonces su vida puede ser restaurada. Y cuando uno regresa a la palabra, obviamente está regresando también a la salvación y vida eterna. Salmo 27:4, una cosa he demandado o he pedido a Yahweh, esa buscaré o esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida. Y en la casa de Yahweh, hermano, no puede pasar otra cosa que alabar, adorar en santidad al Señor y estar en contacto con la palabra del Eterno, como dice acá el Salmo 27:4, para contemplar la hermosura de Yahweh, el gran yo soy, para inquirir, que la palabra inquirir significa meditar en su templo, como bien dice el Salmo 1 o el libro de Josué capítulo 1, meditarás en la ley del Señor de día y de noche y todo te saldrá bien. Qué triste es ver hoy que la gente va al templo, no sé, para murmurar, para chismear, va al templo por vanidad, para mostrar su prosperidad material. Hermano, lo más importante cuando nosotros vamos a la casa del Señor es ir con un corazón contrito y humillado, el cual el Señor no despreciará. Vamos a la casa del Señor con otro propósito, de acuerdo a la Escritura, para conocer al Señor, para contemplar la hermosura
espiritual de Yeshua, el Mesías, para preguntar, para meditar, para recibir la instrucción del Señor. Justamente estoy preparando un tema que vamos a predicar en cualquier momento acerca de la importancia del conocimiento del Señor. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20, dice que un grupo de personas habían escapado de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento del Señor, pero así también se habían vuelto a enredar con las cosas del mundo, o sea que habían soltado el conocimiento del Señor y habían abrazado otra vez el conocimiento del mundo, que es carnal, terrenal y diabólico. Esto viene desde el principio. El árbol de la vida representa la Torá, el buen conocimiento que viene de parte del Señor. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual no había que comer, representa la sabiduría carnal, terrenal, diabólica, que Adán y Eva abrazaron, que también abrazó el pueblo de Israel y que abrazamos cada uno de nosotros en un momento, tristemente. Hoy tenemos que arrepentirnos, hoy tenemos que volver al verdadero conocimiento del Señor. Pero eso lo dejamos para otro momento. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque rechazó el conocimiento. Y en ese contexto está hablando del sacerdocio de Leví. Y el Señor trae una palabra de juicio donde dice: me olvidaré de tus hijos. Por cuanto tú te olvidaste de la ley del Señor, yo me olvidaré de tus hijos. O sea que iba a venir un juicio muy grande a través de Babilonia, como pasó con los hijos de Eri también, que dejaron de lado los mandamientos del Señor, fornicaron con las doncellas de Israel en el templo, dice la Escritura, 1 Samuel capítulo 2, robaron de ofrendas que tenían que ser enteramente quemadas en el altar para la gloria de Yahweh. Había ofrendas que eran para el sacerdote, pero otras que no. Entonces, hermanos, Salmo 27:4, el rey David dice, una vez que ya está arrepentido, una sola cosa he demandado, he pedido al Eterno, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida. No hay mejor lugar, mejor un día en tus atrios, dice la palabra, que 1000 fuera de ellos, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir, para meditar en su templo. Entonces, hermano, en esta sección que estamos viendo, el Señor va a llevar con él en su segunda venida, va a seleccionar a aquellos que acá en la tierra estuvieron unidos a él, no guaú, no de mentirita, que realmente vivieron una vida unida al Señor en todo tiempo, a través de las oraciones, a través de estar apartado, a través de vivir en santidad, a través de defender la verdad bíblica, a través de servir al Señor en todo lo que Dios proponía. Sigamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70. En el Evangelio de Juan 6:70 vamos a ver cómo no todos reciben al Señor. Y en este caso vamos a poner el ejemplo de Judas Iscariote, que estuvo en el grupo de los 12, pero lastimosamente no escuchó con atención, obviamente, las palabras del Mesías. Los otros también se apartaron, pero regresaron. Ahí vemos a Pedro que negó al maestro, pero todos regresaron, se arrepintieron de corazón, salvo Judas Iscariote, que tuvo un remordimiento, pero no un verdadero arrepentimiento. Y esto significa, hermano, y lo sigo sosteniendo desde el primer capítulo que hemos visto, que usted puede estar al lado de Yeshua, y eso no significa necesariamente que su vida sea cambiada o transformada. Por eso estamos hablando de recibir o de rechazar. Acá tiene mucha importancia el libre albedrío. El Señor pone frente a nosotros el camino de la vida o el camino de la muerte. Saludamos también a nuestra hermana Irene Soledad, que el Eterno le bendiga muy ricamente. Juan 6:70, para los hermanos nuevos que se van acoplando, sepan que acá enseñamos en serio la palabra del Señor. Nos vamos hasta las 9 fácilmente, 9:05, 9:10 de la noche, y yo creo que esta es una gran posibilidad para ustedes de poder crecer y aprender en el conocimiento del Señor. Juan 6:70, y Yeshua le respondió: no les he escogido yo a ustedes los 12, y uno de ustedes es el diablo. Qué tremenda palabra, hermano. Uno queda impactado, como 3 años y medio y uno es el diablo. 3 años y medio y uno es el diablo, claro. Voy a ir un poquito más fuerte, ¿no? El ministerio del Señor fue, por la voluntad del Padre, corto en la tierra, pero a veces nosotros tenemos años, 10, 15, 20 años, 25, 30 años,
pastoreando, apacentando con amor a las personas y de repente que uno, uy, es el diablo. ¿Qué significa esto, hermano, de que uno es el diablo? Que tiene el carácter del diablo. ¿Cómo es el diablo? Es engañador, es mentiroso, es infiel, es traidor, es irreverente, es soberbio, es arrogante. O sea, todas las obras de la carne tienen que ver con el diablo, porque él fue el primero que pecó. Él pecó desde el principio, ¿verdad? Juan 6:71 hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ya vamos a ver que él se terminó ahorcando y que su lugar lo ocupa después otra persona. Eso lo vamos a ver inmediatamente en el libro de los Hechos, capítulo 1. Y eso nos demuestra plenamente, hermano, que no es que el Señor te quiere mandar al infierno, no, el Señor murió por todos. Pero esto nos demuestra, como en la vida del rey Saúl, que cada uno hace su elección. El Señor manda a sus ángeles, manda a sus siervos, manda toda la influencia maravillosa que viene del trono de la gracia. Él quiere salvarte, Él te da 1, 100, 1000, 1.000.000 de oportunidades, pero finalmente cada uno decide, hermano, y acá estamos en un punto crucial. Que el Señor nos ayude a decidir bien, hermano. Porque si tú decides en la carne es muerte, te vas a perder. Tenemos que decidir siempre obedecer la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que hay que arrepentirse, arrepiéntase. Si la palabra de Dios dice que hay que seguir el camino de la santidad, siga el camino de la santidad. Si la palabra del Señor dice que tenemos que dejar la soberbia y aprender de Yeshua a ser humildes, obedezca estrictamente y celosamente la palabra del Señor, porque en la obediencia está la bendición, y en ese proceso de salvación, obviamente, está la justificación, pero también está la santificación, que tiene que ver también con nuestra obediencia a la palabra del Señor. La Escritura dice que Él va a poner el querer y el hacer la voluntad del Eterno. Nadie va a poder decir el día de mañana, no, Señor, tú no pusiste el querer y el hacer. No, el Señor hace años que quiere poner el querer y el hacer, la voluntad de Él dentro de tu corazón, pero tú le resistes, tú le rechazas. Sin embargo, el Señor, a pesar de esa situación, sigue esperando hasta que llega un momento donde ya el Señor no espera más, como fue el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote tuvo todas las oportunidades como para reconciliarse con el Maestro, pero no lo hizo, tristemente. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 15, para ver que si tú pierdes tu lugar, otro va a ocupar ese lugar. Hechos, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Se reúne en Jerusalén los discípulos. Ya Judas se había ahorcado, pero el Señor quiere que alguien ocupe ese lugar para seguir sirviendo a los propósitos del Señor. Hechos capítulo 1, verso 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yeshua, y era contado. La palabra contado significa inscripto, para una mejor traducción, registrado, inscripto. Así como usted se inscribe para un curso, bueno, él había sido contado para ser inscrito, para ser parte del grupo de los 12, pero obviamente fue borrado, como dice la Escritura, que muchos van a ser borrados del libro de la vida. ¿Por qué? Porque Judas lastimosamente se mantuvo en una actitud muy arrogante frente al Maestro. Dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Qué bendición que el Señor nos dé parte en el ministerio, pero hay que cuidar todo eso. Hechos 1:18, pues, con el salario de su iniquidad, porque sabemos que él recibió dinero de la casta religiosa para entregar a Yeshua el Mesías, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Es muy fuerte esto, hermano. Pero ese es el final de los impíos, hermano. De alguna manera, este versículo registra, mi querido hermano, cuál es el final de aquellos que en apariencia parece que recibieron al Señor, pero no le están recibiendo.
Cuidado, no estamos hablando acá, mi querido hermano, de cualquier persona. Estamos hablando de un discípulo de Yeshua el Mesías, del grupo de los 12, que vio los milagros, que escuchó la sabiduría que fluía a través del Mesías y Yeshua. Sin embargo, tuvo un corazón traicionero durante esos 3 años y medio, y Hechos capítulo 1, versículo 18 dice que recibió un salario por su maldad y se reventó por la mitad, cayendo de cabeza. Ese fue el final de Judas, de alguien que no escuchó con atención la palabra del Señor. Y no lo quiero asustar, pero esta es la realidad, mi querido hermano. Este es el final de muchos dentro de poco. Este será el final de muchas personas en el mundo que rechazaron la palabra, o de muchas personas que camufladamente estuvieron dentro de la casa del Señor, pero como religiosos, como hipócritas, como caretones, mas nunca se convirtieron verdaderamente a la palabra del Señor. Sigamos leyendo. ¿Cuál es el trasfondo de este capítulo? Que alguien tiene que asumir el lugar que había dejado Judas Iscariote. Verso 20, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Presta atención al versículo 20, tome otro su oficio, el ministerio. Esto nos demuestra claramente, hermano, que nadie tiene garantizada la salvación. ¿En qué sentido? La salvación está garantizada por Yeshua el Mesías. Él lo consumó, pero usted la tiene que recibir. Usted la tiene que recibir. Que el Eterno nos guarde. Así mismo, Pastor Miguel, que el Señor le bendiga muy ricamente. Tome otros oficios. Hermano, pero para llegar a esta situación, como siempre le digo, hay que tener un corazón recontra duro. Porque el Señor, sabemos, los que al menos le conocemos algo, que Él es muy tierno, muy amoroso, muy misericordioso, espera, grande su misericordia, grande su paciencia, para que el Señor diga basta, como lo va a decir en cualquier momento. Es porque ya el ser humano, la creación, colmó la paciencia del Señor. Sigamos viendo, comienza a orar al Señor para ver quién es el que va a asumir este cargo, y nos vamos a Hechos capítulo 1, verso 24. Dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por su transgresión, por su rebelión, para irse a su propio lugar. Y dice la palabra que echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado, fue inscrito con los 11 apóstoles. Obviamente acá la suerte nada tiene que ver con los juegos de azar, sino que verdaderamente consultaron al Señor, y evidentemente el Señor reveló que Matías, que había estado viendo los milagros y había estado escuchando la enseñanza del Señor, era la persona elegida por el Eterno para ocupar ese lugar. No vamos a profundizar ahora en todo este capítulo, simplemente mostrar que el Señor selecciona a los que le reciben, y que el Señor también va a rechazar, llegado el momento, a aquellos que en la tierra le despreciaron, le menospreciaron, no le dieron importancia a la palabra del Señor. Pasemos de allí al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Revelaciones. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Vamos a ver quiénes son los inscriptos. Por eso la Escritura habla algo muy importante, querido hermano, que nos aseguremos que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida eterna. Supongamos que usted es invitado, no sé, a una boda, a una reunión, y si se olvidaron de poner su nombre, no lo van a dejar entrar, ¿verdad? Entonces, el Señor ya está inscribiendo, o también está borrando en todo caso, de acuerdo a cuál sea nuestro proceder aquí en la tierra, y sobre todo estoy hablando al pueblo del Señor, a los que tienen tiempo en el camino, que no se confían. La palabra del Señor dice: el que esté firme mire que no caiga. Hay mucha gente, mi querido hermano, que está viviendo de cualquier manera, de una manera que no agrada al Señor, a pesar de que ha venido la palabra, a pesar de que hay buenos siervos del Señor, te han ministrado bien, pero tú quieres hacer la tuya, como dije el domingo predicando, ¿no?
como dice ese tema del mundo, ¿no? A la gran mayoría le gusta, pero obviamente no coincide con la palabra del Señor, ¿no? A mi manera. Y no es así. No es así, tenemos que respetar las ordenanzas del Señor. Nadie puede alcanzar la salvación y la vida eterna a su manera. Tenemos un camino, tenemos un mediador, tenemos estatutos, mandamientos que tenemos que respetar, que son los carteles que nos van guiando hacia esa salvación. Apocalipsis 21:27, no entrará en ella cosa inmunda. Está hablando el apóstol Juan en el último libro, hablando de la santa ciudad de Jerusalén, que no puede entrar algo inmundo. El pecado te hace inmundo, sea el pecado de inmoralidad, sea el engaño, sea la mentira, sea la maledicencia, sea el mal carácter, sea la rebelión, sea la soberbia. Obviamente todo eso nos mancha, nos contamina. Hay una salida para todo eso, obviamente, arrepentirse, humillarse, y la sangre del Cordero hará expiación por nuestros pecados. No entrará en la santa ciudad de Jerusalén nada abominable o que practica la mentira, sino solamente los que están inscritos. Ahora quiero enfatizar esta palabra. Saludos a nuestro querido hermano Jorge Campana. Gloria al Señor, que el Eterno te bendiga. Estás inscrito, hermano. Te da esa certeza al Espíritu Santo. Eres parte del pueblo del Señor, eres parte de la novia del Cordero. Estás registrado en el libro de la vida eterna. Apocalipsis 21:27, sino solamente, la misma palabra te lo va diciendo, los que están contados, los que fueron seleccionados por su fidelidad. Recuerda el primer versículo que veníamos viendo, Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son los que fueron llamados desde el principio, fueron elegidos porque son fieles. Porque muchos fueron llamados, pero pocos escogidos. Porque no se mantuvieron en el camino de la fidelidad. El Señor se va a casar con una novia fiel. No se viene a casar con una prostituta, con una ramera, con un pueblo apóstata, con un pueblo que hoy quiere, mañana no quiere, que entro, que salgo, que me limpio, que me ensucio. No, hermano, llegó el tiempo de perseverar. Llegó el tiempo de que es santo, santifíquese todavía más, el que es justo, practique la justicia todavía más. Y bueno, y está la puerta abierta, dice Apocalipsis también, el que sea inmundo, si quiere seguir siendo inmundo todavía, puede serlo, pero no va a ser inscrito, no va a ser contado, no va a ser registrado en el libro de la vida, como muchos han tenido sueños o visiones, o la misma palabra de Dios en las parábolas te lo va contando. Uy, resulta que el ángel me dice que me quedo afuera, pero no es que el ángel se equivocó, es que realmente no estás inscrito. ¿Por qué? Porque hicieron un seguimiento de tu vida, y por más que tenías una Biblia grande, y por más que predicabas desde un púlpito, eras un ladrón, eras un estafador, no tenías un espíritu humilde, no te arrepentías, no reconocías tus pecados delante del Señor, no confesabas delante de la gente. Entonces, obviamente, estás inscrito en otro libro, pero para condenación eterna. Dice entonces, solamente los que están inscritos son los que van a ser seleccionados por su fidelidad, con los 11 apóstoles, en el libro de la vida del Cordero, Vayamos de ahí a Apocalipsis capítulo 20, verso 11, que se nos habla del gran trono blanco. Sabemos que hay dos tribunales, el tribunal del Mesías Yeshua, donde la gente alcanza la salvación, aunque cada uno recibe su merecimiento, y luego está el trono blanco, donde mucha gente lastimosamente se va a perder. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco. Eso representa que es un trono de santidad, es un trono de justicia, es un trono donde usted no se va a poder hacer el pícaro o el vivo, tratando de pasar por alto, por arriba la justicia de Dios. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios.
Y mucha gente, mi hermano, gracias Robert Dennis, vamos a estar viendo, 2015 creo que vamos a estar llegando a esa parte. La gente dice, no, yo muero y no sé, me convierto en ceniza, me esfumo. No, vas a tener que estar delante de Dios. Los santos y los no santos. Todos vamos a pasar por un tribunal. ¿Qué se va a juzgar en ese tribunal? Saludamos a la hermana también Marcela Pereira, que el Señor le bendiga a toda su familia. Se va a juzgar absolutamente todo de acuerdo a la ley de Dios. Veníamos diciendo en una de las reuniones, ¿no? El Señor va a poner su cronómetro y entonces va a medir cuánto usted quiso orar, cuánto estudió la palabra, si se quería congregar o no se quería congregar, si se mantuvo en la santidad, si amaba a su prójimo. Todo eso se va a estar midiendo, qué hizo con su vida, si sirvió a los propósitos del Señor. Y los libros fueron abiertos, Apocalipsis 20:12, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y de eso nos tenemos que preocupar. La gente se preocupa, ay, no me invitó a la boda, qué terrible, no me invitó a su cumpleañitos, al 15, ay, me pierdo la torta. Hermanos, hermanas, preocupémonos de estar inscritos en el libro de la vida. La gente se ríe de esto, la gente se burla. Bueno, un día todos tenemos que morir. Famoso en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, checha, amigo, si vas a morir, que mueras con el estómago lleno. Se ríen, se burlan. Pero van a temblar como una hoja, o peor que eso, cuando se encuentren con su Creador, ante el cual no quisieron rendir sus vidas, y será terrible cuando tengan que escuchar la voz de autoridad del Mesías, del Rey de Reyes y Señor de Señores, el juez de toda la tierra, diciéndole, fuera de aquí, hacedores de maldad. Se abrieron los libros, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Tú piensas que nadie te va a juzgar. Famoso, hermano, encontramos personas que te dicen, ¿vos quién sos para juzgarme? La gente le tiene fobia al juzgamiento. Obviamente, ¿no? Tengo que hacer 1.000.000.000 de veces esta aclaración, porque muchos malinterpretan por no tener un buen discernimiento. Yo no estoy acá para condenarte, quédese tranquilo, no me corresponde a mí dar el veredicto de salvación o de condenación, aunque sí me corresponde darle el veredicto, o mejor dicho, darle el parámetro, no el veredicto, el parámetro de cómo una persona puede alcanzar la salvación o cómo se puede perder. Obviamente que podemos juzgar. La palabra juzgar en hebreo mishpat significa evaluar la situación. Claro que en el contexto que estamos leyendo, Apocalipsis 20, versículo 2, y ya seguimos leyendo, ese juzgamiento ya será para una sentencia. Hoy el Señor te puede juzgar a través de una palabra, te puede exhortar, pero es para que puedas arreglar tus cuentas con el Señor. Como dice Isaías capítulo 1, venid y estemos a cuentas con el Señor, amén. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve, etcétera, etcétera. Pero hermano, acá en el contexto que estamos hablando ya del final. Cuando el Señor abre los demás registros, los demás libros, o sea, el Señor tiene todo mi registro de Gustavo Ariel Chiménez. Cuando me encontré con Él, si me arrepentí, si no me arrepentí, si estoy haciendo este trabajo con hipocresía, con falsedad, con mentira, con engaño, o con verdad, o con un limpio corazón. El Señor está viendo todo. Y ese día será tremendo, hermano, porque mucha gente va a ser desenmascarada, de eso no tengo la menor duda. Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que habían en él, todos los muertos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No se va a escapar, disculpe, no, es un refrán, ¿no? Para que me entienda, ni el loro. No se va a escapar ni Cristina Kirchner, ni Néstor Kirchner, ni Hitler, ni Stalin. No se escapa nadie. Grandes, medianos, pequeños, blancos, amarillos, judíos, no judíos. Todas las almas creadas por el Eterno van a ser juzgadas. Y en base a eso el Señor va a seleccionar
va a seleccionar a los que van a estar con Él por toda la eternidad y a los que van a estar, obviamente, en una eternidad sin esperanza y sin Dios, como declara la Escritura. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es la muerte espiritual, ¿verdad? Está la muerte física, por causa del pecado. Como dice Hebreos 9:27, la muerte y el juicio es algo que todos vamos a tener que asumir, pero luego está la salvación y vida eterna, o la muerte segunda, que es la condenación en un lugar de tormento, de sufrimiento eterno, del cual no se puede salir nunca más. ¿Y qué dice Apocalipsis 25? Y el que no se halló inscrito, contado, registrado en el libro de la vida eterna, fue lanzado al lago de fuego. Bueno, hay muchas cosas para profundizar. Claro que esto pudiera ser después del milenio. Tal vez gente que se ha encontrado con Yeshua el Mesías en el milenio alcance, todavía no va a ser parte de la novia, pero alcance la salvación. Pero todos aquellos que antes del milenio y aún durante el milenio se rebelaron contra el Señor y no se hallaron inscritos, van a ser lanzados a un lugar de tormento. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 13, versículo 1 hasta el 15. Acá tenemos un capítulo bastante extenso que habla de la condenación de los falsos profetas, para que usted vea que no todos los profetas realmente reciben al Señor en su corazón, sino que hoy estamos rodeados de muchos falsos profetas. Y son falsos profetas, mi hermano, por sobre todo porque no quieren recibir la verdadera revelación de la palabra de Dios. Acá en Paraguay, no voy a dar nombres ahora, pero seguramente los que están en Paraguay se van a dar cuenta, hay un hombre, ¿no?, con un pelo largo, atado con una vinchita, y está trayendo una confusión terrible. Justamente hoy estaba hablando con un hermano, ¿no? Que el Señor nos ayude a discernir. Quiero congregarme en un lugar donde haya un pastor que reciba la palabra de salvación en su corazón y que nos pueda compartir esa palabra que realmente viene del trono de la gracia y la misericordia del Señor. Ezequiel 13, vino a mí palabra de Yahweh diciendo. Mire cómo comienza Ezequiel 13, vino a mí palabra. ¿Qué es lo que hacemos cuando viene la palabra del Señor? ¿La recibimos o la rechazamos? Decimos, ole, ole. Este es para el otro, este no es para mí, ¿verdad? Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, porque en el tiempo de Jeremías y de Ezequiel había muchos falsos profetas que profetizaban de la vanidad de su corazón, de la imaginación de su corazón, de la maldad de su corazón, pero que no querían recibir verdaderamente la palabra del Señor, que sí venía por la vía de Ezequiel y la vía de Jeremías. Ezequiel 13:3, así ha dicho Yahweh, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Cuando la Escritura dice que andan en pos de su propio espíritu, es un espíritu que anda en libertinaje, no es un espíritu que está sujeto al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Es un espíritu que obviamente está unido a otro espíritu de las tinieblas y está trayendo un mensaje de confusión. ¿Qué va a pasar con todos estos profetas? Van a ser rechazados. Los que no recibieron el Espíritu del Señor, sino otro espíritu, no van a tener parte en el proceso de selección para vida eterna. Dice acá, verso 4, como zorras que destruyen la viña, los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Hermano, estamos en medio de una gran apostasía. Y así como el Señor no va a seleccionar a este tipo de personas, lo digo con toda autoridad, usted tampoco seleccione, no tome para usted a un falso pastor, a un falso maestro, a una falsa denominación, porque ¿qué dice acá la Escritura? Van a destruir la viña. Como dice la parábola, los labradores malvados, que en aquel tiempo eran los fariseos, los escribas, los sacerdotes desviados en el tiempo de Yeshua el Mesías, ¿qué es lo que estaban haciendo? Obviamente estaban destruyendo la viña del Señor con sus tradiciones, con los mandamientos de hombres, etcétera, etcétera. Verso 5, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Yahweh.
o sea, está hablando simbológicamente. Estos profetas, en vez de hacer brecha, en vez de edificar un muro fuerte, así como cuando uno quiere resistir al enemigo, levanta una ciudad fortificada, también es a nivel espiritual. O sea, estos falsos profetas habían debilitado al pueblo de Israel. Estos falsos profetas habían dejado completamente desprotegidos al pueblo de Israel en términos espirituales. Dice el versículo 6, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Estamos llenos de esto, hermano. Estamos en el último tiempo. Hoy ya no se predica la palabra, hoy no se hace un estudio expositivo como estamos haciendo en esta hermosa noche, compartiendo juntos, cada uno desde su lugar. Hoy hay muchas reuniones que no son bíblicas, no son expositivas, son reuniones de profetizar bajo la unción de espíritus de adivinación. Gloria a Dios. A ver, nos detenemos, hermano Robert, números 14, 22, 23, todos los que vieron mi gloria. Exactamente, hermano, qué hermoso texto. Sabes que me gusta mucho enseñar esto también, y estuvieron en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán, no quiero tocar acá porque se me puede ir mucho. Exactamente, a partir de esa 10ª rebelión, esto ya lo hemos enseñado en un momento, viene la sentencia de que los de 20 años para arriba ya no iban a entrar a la tierra prometida. Que el Señor nos ayude, hermano, gloria a Dios, a poder seguir con toda fidelidad al Señor. Sigamos en Ezequiel capítulo 13, versículo 6, dicen, ha dicho Yahweh, y Yahweh no los envió, con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Hay mucha gente que no es enviada por el Señor. Hay mucha gente, mi querido hermano, que lastimosamente no está registrada por el Señor, no le pertenecen al Señor. Cuando el Señor llamó a la tribu de Leví, justamente estoy preparando otro estudio donde voy a hablar acerca de esto. En un momento la Escritura dice, la tribu de Leví, la tribu apartada para el sacerdocio, míos son, dice la Escritura. Entonces, mi hermano, el Señor sabe quiénes son de Él, quienes están registrados por Él, quienes tienen el sello del Espíritu Santo y quienes no. Tal vez al principio fueron llamados, pero con el transcurrir del tiempo se fueron desviando, como pasó con el rey Saúl, y el Espíritu del Señor se apartó de ellos. Verso 7, ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que dicen, dijo Yahweh, no habiendo yo hablado. Ezequiel 13:8, por tanto así ha dicho el Señor, por cuando ustedes habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto y aquí yo estoy contra ustedes, dice el Señor. Sigamos, Ezequiel 13:9, estamos llegando a la parte central. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira, no estarán en la congregación de mi pueblo. ¡Wow! Ni serán inscritos en el libro de la casa verdadera de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabrán que yo soy Yahweh el Señor. Ya seguimos con este interesante capítulo. Qué tremendo, hermano. Esto es para el tiempo final. Pero ¿qué hacemos hoy en día, hermano? Qué poca autoridad, qué poca firmeza tenemos en el Señor. Hay gente que adivina, que miente, que predica un evangelio prostituido y todavía aplaudimos y decimos amén. Muy mal hecho, mi querido hermano. El Eterno tiene toda la autoridad y nosotros también tenemos de parte del Eterno toda esa autoridad. No estarán en la congregación de mi pueblo. ¿Por qué ustedes permiten, pastores, y habla el pueblo, porque ustedes también tienen un llamado y tienen la autoridad para poner las cosas en orden si es que realmente están alineados con el Señor? Fíjense que, por poner unos ejemplos, alguien que hizo lo incorrecto, desobedeciendo la palabra, el caso, por ejemplo, de Acán, fue apedreado, fue desarraigado del campamento, Coré y su séquito, la tierra los tragó. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que estar del lado del Señor.
el hijo de Aarón, Eleazar, se levantó, Números capítulo 25, alguien seguía ahí fornicando y trayendo mujeres al campamento y agarró una lanza bajo la unción del Señor y enclavó a esta mujer sacando el mal del campamento de Israel. Pero nosotros permitimos a cualquiera, hermano. El pastor, hermano, si se equivocó, si estuvo invitando a alguien que de repente comienza a decir cualquier barrabasada, lo tiene que bajar del púlpito. Y si es su propio pastor el que se ha desviado y no lo pueden sacar, entonces usted se tiene que ir de ese lugar, no queda otra. Porque tiene que proteger su alma, tiene que proteger su vida espiritual. Ezequiel 13:9 es impactante. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos o registrados o contados en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán y sabrán que yo soy Yahweh. Hermano, yo sé que esta palabra nos cuesta, pero tenemos que estar del lado del Señor. Yo me recuerdo hace algunos años, por precaución no voy a dar el lugar acá en Luque, pero fuimos a una reunión pastoral donde le dieron a una persona que de entrada empezó a hacer barrabasadas. Le digo a mi esposa, nos vamos de este lugar, y nos fuimos. No me voy a quedar a recibir una influencia diabólica, porque esto es lo que tenemos que entender, hermano, cuidado. Por más que el cartelito diga casa de Dios, iglesia pentecostal, bautista, no importa, hermano, nosotros tenemos todo derecho a poder discernir, a poder chequear en dónde estamos. Y si estamos en un buen lugar, pero ese lugar comienza a desviarse, mi querido hermano, hay que tomar las medidas pertinentes. Ezequiel 13:10, sigamos, hermano. Estamos viendo a los que el Señor va a seleccionar y a los que no va a seleccionar. Y acá estamos viendo que estos falsos profetas, el Señor no los selecciona. Y entonces, ¿usted por qué los selecciona? Ah, no, porque están de moda. Ah, no, porque la iglesia más importante de Asunción o de Lambaré o de Luque o de San Lorenzo, de Buenos Aires lo trae, entonces debe ser bueno. No, hermano, tenga discernimiento espiritual. Tenga discernimiento espiritual. Hay mucho marketing, lamento decir esto, ¿verdad? Pero es la pura realidad. Hay mucho marketing dentro de los evangélicos, cristianos, judíos mesiánicos, ¿no? Lo van levantando, lo van inflando y resulta que después usted se lleva una gran sorpresa. Ezequiel 13:10, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo. ¿Qué está diciendo todo el capítulo de Ezequiel 13? Que estos falsos profetas el Señor los va a sacar de su campamento porque son engañadores, mienten. Hablan de parte del diablo. El diablo es el padre de la mentira, mi querido hermano. Entonces, clamemos a Dios, hermano, para que el Señor nos libre de estas personas. O se convierten a Dios, o que el Señor nos libre, diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Todo esto es una simbología del tipo de mensaje que ellos traían. No era un mensaje firme. No era un mensaje que habla del arrepentimiento, de la santidad, de los últimos tiempos, de la consagración. No. Eran mensajes que daban lugar todavía a la lujuria, a la concupiscencia, a las pasiones desordenadas. Verso 11, di a los recubridores con lodo suelto que caerán. Van a caer, hermano, y estamos en ese tiempo. El juicio comienza por la casa del Señor. Ni remotamente, como siempre le digo, querido hermano, no vaya a pensar que el Señor va a seleccionar, va a ungir a este tipo de personas o los va a llevar a su reino o al cielo. No, estas personas, mi hermano, van a recibir la condenación. El Señor le dirá, fuera de aquí, hacedores de maldad. Dice el verso 11, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que le hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y aquí, cuando la pared haya caído, no se dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubrieron? ¿No? Y ese es el punto, hermano, cuando una iglesia cae, cuando un pastor cae, cuando una denominación cae. Che, pero qué bárbaro, ¿cómo cayó? Hermano, hace años que uno venía viendo la grieta. Lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, mi querido hermano. Se ponen una venda mágica en los ojos y no, qué hermosa es mi iglesia, la media iglesia, y viste que ahora tenemos luces y ahora tenemos gran sonido, y viste la butaca que tenemos, qué cómoda que es, pero no viste lo que se predica.
No estás prestando atención a lo que se predica. La salvación radica en el tipo de palabra que uno recibe. Y si estamos recibiendo contaminación, nos vamos a contaminar, hermano. Y si estamos recibiendo un mensaje que nos engaña y nos confunde, nos vamos a perder, nos vamos a desviar del camino. Versículo 13, por tanto así ha dicho Yahweh, haré que la rompa el viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Obviamente vería Babilonia. Y a veces, hermano, el juicio, por más que no nos agrade, es importante, hermano. ¿Por qué? Porque el juicio puede despertar a los que queden como sobrevivientes. Pueden darse cuenta, mira, el Señor al final no estaba de acuerdo con todo esto. Que bueno, aunque malo sea despertarse, aunque sea último momento. Verso 14, así desbarataré la pared que ustedes recubrieron con lodo suelto. Hermano, no importa el predicador, la denominación, el marketing que le den los evangélicos a fulano y a sultano, Dios la va a destruir. Al Señor no le interesa el marketing de los cristianos. Al Señor no le interesa, mi hermano, la especulación. Al Señor le interesa que su pueblo reciba la verdadera palabra de Él para salvación. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ezequiel 13:14, y será descubierto su cimiento y caerá, y serán consumidos en medio de ella y sabrán que yo soy Yahweh. El Señor va a sacar todo a la luz, va a despedazar ese evangelio prostituido. Ya estamos en ese tiempo, se lo aseguro. Y cada vez el Señor va a ser mucho más penetrante con todo esto que estamos leyendo. Verso 15, cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y les diré, no existe la pared, ni tampoco aquellos que recubrieron con lodo suelto esta pared. Amén. Vamos a ver, podemos ver un poquito más. Ezequiel capítulo 9, un capítulo más, hermano. Ezequiel capítulo 9. El libro de Ezequiel es un libro fuerte, es un libro muy exhortativo, que se cumplió en su momento, pero que tiene también una proyección profética para nuestros días, la visión de la muerte de los culpables. Acá el Señor le muestra a Ezequiel cómo Él envía a sus ángeles, los verdugos, para hacer juicio dentro del mismo templo, dentro de la misma casa del Señor. Había un montón de personas que no estaban recibiendo verdaderamente la palabra de Dios como Dios quería. Ezequiel capítulo 9, verso 1, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. Está hablando de Jerusalén, cuidado. Lo que hoy sería en representación nuestra congregación local. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Esto permitido por el Señor. El juicio va a comenzar por la casa de Dios, no hay duda. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, que yo creo que esto es la representación obviamente de Yeshua el Mesías, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Ezequiel 9:3, y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Yahweh al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Obviamente el Señor está registrando todo, y si no es Él, algún ángel o algún arcángel muy importante. Se habla de un escribano que están escribiendo, que están anotando absolutamente todos los detalles de lo que pasaba en esa ciudad y con cada persona. Hermano, esto nos tendría que hacer temblar a nosotros. Busquen la concordancia si tienen ganas de hacer un estudio. Temblad aún en vuestras camas, dice la Escritura, como que no podés hacer lo que vos quieras en la cama, no podés hacer lo que vos quieras en el baño, no podés hacer lo que vos quieras dentro del auto. Hay alguien que está registrando y anotando absolutamente todo, como ya hemos leído en Apocalipsis. Son los libros de nuestras obras que serán abiertos al momento del juicio, tanto en el tribunal de Yeshua como en el trono blanco. Ezequiel 9:4, y le dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad. Yo les pido que
que tenga paciencia. Sé que a los cristianos les cuesta leer tanto, hermano, pero esto hay que leerlo porque tenemos que tener interpretación de la palabra del Señor. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, Ezequiel 9:4, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ese es el sello del Espíritu, pero no todos estaban gimiendo, no todos estaban arrepentidos, no todos estaban tan sonrojados por lo que estaba pasando lastimosamente en la ciudad de Jerusalén y dentro del templo de Jerusalén. Versículo 5, y a los otros, los unos y los otros, las ovejas y los cabritos, los justos y los injustos, el buen árbol y el mal árbol. Ezequiel 9:5, y a los otros dijo, oyéndolo yo, recorrer la ciudad detrás de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengan misericordia. Llegaba el juicio. Esto es una proyección de lo que va a pasar al final de los tiempos, mi querido hermano. Los que tengan el sello serán guardados, serán del Señor, serán protegidos, irán con el Señor. Pero los otros, hermanos, los que no tengan el sello del Espíritu Santo, no tienen la garantía, no tienen la redención. Verso 6, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Hermano, qué importante es poder ser seleccionado, ser registrado para el día de la salvación. El Señor está empezando a separar a los buenos de los malos, a los de los arrepentidos de los no arrepentidos. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no se acerquen, y comenzarán ¿por dónde dice la Escritura? Por mi santuario. El juicio comienza por la casa de Dios. Los que tengan el sello del Espíritu aún dentro de la casa de Dios serán preservados. Como dice el Señor por medio de Juan cuando habla de la congregación de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Pero había mucha gente, y usted tiene que leer todo el libro de Ezequiel, donde en otros capítulos el Señor le muestra a Ezequiel que hay perversidades que se estaban haciendo dentro del santuario. Estaban en la idolatría, estaban en la brujería, estaban en las orgías, estaban en la inmoralidad. Lo menos que estaban haciendo era recibir la palabra para corregir sus vidas. Dice versículo 7, y le dijo, contaminar la casa, llenar los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad, también mataron el templo. Uno dice, pero ¿cómo el Señor va a permitir algo así? ¿Por qué no? Él es el Dios de salvación, pero es el Dios que hace juicio. Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante hasta el 31, dice que si seguimos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, solamente queda una horrenda expectación de juicio sobre aquellos que han pisoteado la sangre del Cordero conscientemente y se han burlado y han ultrajado al Espíritu de gracia. Y uno dice, pero ¿cómo el Señor deja registrado esto tan claro? Sí, porque el Señor quiere que sepamos que así como Él nos ama y tiene misericordia, también es un Dios que es fuego consumidor. Versículo 8, aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. O sea que el profeta se asustó con esto, porque vio que muy pocas personas realmente estaban quedando vivas, que tenían el sello del Señor. Esto es algo similar a lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Abraham está intercediendo, Señor, si hay 50, no, perdón, Señor, me equivoqué, si hay 45, si hay 40, y comienza a bajar, 30, 20, ni él tenía mucha confianza de que había gente muy justa en la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y se quedaron en 10, y ni siquiera había 10, a duras penas 3, Lot y sus 2 hijas, y uno presume que en la ciudad de Jerusalén en aquel tiempo tendría que haber mucha gente justa, pero no, tampoco lo había. ¿Y cómo será en este último tiempo, hermano? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Hoy también hay muy poca gente, hermano. Hay muy poca gente respetando la santidad del Señor. Hay muy poca gente permitiendo que el Señor lo regenere y lo haga verdaderamente una nueva criatura, porque solamente la nueva criatura puede entrar en el reino del Señor. Como el Señor se lo dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Ezequiel 9:9, con esto vamos a ir cerrando por hoy. En la próxima clase, a veces estén atentos, puede ser martes, puede ser jueves, dependiendo de nuestro calendario. Ezequiel capítulo 9, dice, verso 9,
la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. ¿Cómo estamos hoy en día, hermano? ¿Cómo están nuestras congregaciones? El pastor está en adulterio, la esposa del pastor está en adulterio, los jóvenes están fornicando, hay pornografía, entró la seducción. ¿Cómo están nuestros ministros, nuestros obreros, diáconos, diaconisas, los cantantes, los instrumentistas, etcétera, etcétera? Pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, dice Ezequiel 9:9, porque han dicho, ha abandonado Yahweh la tierra y Yahweh no ve. Creían que, bueno, el Señor abandonó la tierra de Jerusalén, el Señor está ciego, el Señor no ve. No, quédate tranquilo que el Señor tiene unos ojos inmensos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra y están anotando. Yeshua o sus ángeles tipifica a este escribano anotando. El día de mañana el tribunal no vas a poder decir, no, sabes que yo no hice nada. Estos son como las cámaras de seguridad. No, acá, mira, esta cámara muestra que entraste en el banco a robar. Esta cámara muestra que en tal horario pasaste por aquí y estabas haciendo esto y estabas haciendo aquello y estabas haciendo lo otro. Ezequiel 9:10, así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendrá misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Entonces, mi hermano, Yeshua, sus ángeles, no hacen acepción de personas, están anotando absolutamente todos los detalles. Por eso nos tenemos que arrepentir en todo caso, para que el Señor pueda borrar esa maldad y empezar a hacer las cosas como el Señor manda para poder estar registrados en el libro de la vida eterna. He hecho conforme a todo lo que me mandaste. Esto tiene una proyección para nosotros, hermano. Por eso es vital a la mañana, a la tarde, a la noche. Si usted hizo algo indebido, el verdadero creyente se humilla. La palabra dice, Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Pero si nosotros lo tomamos como algo normal, el pecado, o no nos queremos reconocer, todo eso se está registrando y tendrá un peso al momento del proceso donde el cual todos nos vamos a encontrar, que es el proceso donde vamos a ser juzgados por lo que había en nuestra mente y lo que había en nuestro corazón. Vamos a dejar hasta aquí por hoy, vamos a orar al Señor. Tenemos inmensa gratitud al Señor de poder recomenzar nuevamente con ustedes. Que el Señor les bendiga, estamos a sus órdenes. Aquellos que tengan alguna necesidad simplemente tienen que comunicarse con nosotros. Padre, te damos gracias. Seguimos estudiando tu palabra, seguimos viendo qué significa recibir o rechazar la salvación. Seguimos profundizando y entendiendo mejor qué significa recibir tu palabra o rechazarla, qué significa vivirla o no vivirla. Señor, ayúdanos a no ser simplemente oidores olvidadizos, sino practicantes, hacedores de tu palabra. En el nombre de Yeshua, Padre, sea tu gracia con tu pueblo. Y si en medio nuestro hay gente que ha fracasado, que ha fallado, en esta noche el Señor te da la oportunidad de volverte a Él. Reconcíliate con el Señor. Pídele perdón al Señor Jesucristo, a Yeshua el Mesías. Ahora mismo tú puedes decirle, Señor, perdóname, he sido un hipócrita toda mi vida. Me congregaba, pero vivía a mi manera, vivía los deseos de la carne. Me congregaba como un religioso, iba a la congregación como un club social. Iba para 1.000.000 de cosas, menos para escuchar con atención tu palabra. Hoy me arrepiento. Señor, entra en mi corazón. Límpiame con tu sangre preciosa. Regenérame con el poder del Espíritu Santo y ayúdame a vivir en el poder del Espíritu Santo para que yo pueda reverenciar tu palabra todos los días de mi vida. Señor, te damos gracias porque todavía estamos en un tiempo donde podemos reconciliarnos contigo, donde podemos volvernos en amistad contigo, Señor. Gracias por este favor, gracias por tu misericordia, Señor. Queremos alcanzar la salvación y la vida eterna. En el nombre de Yeshua decimos amén y amén. El Señor me lo bendiga, queridos hermanos. Será hasta la próxima
oportunidad que tengamos de poder compartir con ustedes. Shalom, shalom, que tengan una hermosa noche y una hermosa semana.